Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo estoy bien. Bueno, dejando ese tema de lado, sí ya sé que me los deje abandonados, pero volví, esperemos con más actividad. Digo esperemos porque nunca se sabe. Les prometí que iba a dar mi opinión sobre el final del circo digital y aquí estoy. Sinceramente estoy agradecido con todo lo que esta serie ofreció, y antes de empezar tengo que aclarar que este video se va a dividir en partes. La primera es un análisis al capítulo, la segunda es una que va a ir dirigida específicamente a Ajax gracias a todo lo que significó en el capítulo y cómo Osework se quiso reflejar en él, y por último una parte que solamente va a ir dirigida al final del capítulo. Igualmente va a estar dividido el video para que solamente vayan a ese minuto en específico si no les interesa lo demás. Con todo esto aclarado, comencemos. El capítulo comienza con la intro del primer capítulo, solamente con la diferencia que Kane no está presente porque, como sabemos, fue eliminado en el capítulo anterior. Cosa de la cual me quiero quejar, pero eso más adelante. Y de repente nos enseña lo que pasó después del capítulo anterior con los protagonistas. De repente Ajax confronta a Kingher, y en medio de la discusión Ajax dice algo que me gustaría analizar más a fondo cuando sea su sección. ¿Cómo? ¿Ahora resulta que si él arruina todo, sí se ponen de su lado? En la discusión Kingher dice que encontró copias mentales, por lo cual esto confirma que ellos son simples avatares y por lo tanto no tienen posibilidad de salir. Acá de una vez quiero recalcar en lo que siento que se ha inspirado toda la trama de Kane muerto. God is dead es una frase conocida por el filósofo Nietzsche. Esta frase hace alusión a que básicamente al perder a ese ser omnipresente el cual dictaba nuestra moral y valores, nosotros debemos ser los encargados en crear nuestros propios valores y moral, actuando en comunidad para construir en lo que está destruido. Esto podemos verlo de forma literal cuando Kingher crea un rectángulo para rellenar un agujero. Ayuda a Pomni para demostrar que aún hay esperanza, para que después todos aporten a esta reconstrucción. Después, cuando Ajax quiere ayudar, no dice nada y después se abstrajo. Yo cuando vi esta escena en el cine pensé en lo repentino que fue, o sea, de una escena a otra se abstrajo, pero después de verme todo el capítulo lo entendí. Ajax no merece una redención. Pero eso lo tocaré más a fondo más adelante. Después Pomni va a por él y le da un abrazo. De repente encuentra un montón de puertas, lo cual en mi opinión son las formas en las cuales Ajax reaccionaría si se abstrae cualquier persona del circo. Nos muestran personajes como Ragata, Zooble y Gangle, y creo que todos sabemos de quién es la puerta bloqueada. Cuando Pomni entra a una puerta, se encuentra con diferentes versiones de Ajax, una parte tonta, otra seria, otra con traje de maid, y otra que toca el piano. Ojo a estos detalles, porque todo esto lo vamos a analizar más adelante. Pomni encuentra una puerta cerrada. Y de repente todas las partes de Ajax comienzan a desaparecer, y el Ajax que toca el piano le da la llave de la puerta, y nos aventuramos en todo el lore de Ajax. Miren, ya sé que estoy cansándolos con el tema la siguiente. Aunque la verdad me favorece. La verdad es que pienso hacer un análisis a estas escenas para profundizar en este personaje, por lo cual me voy a abstener a dar mi opinión sobre estas escenas. Después de eso nos muestran a Ajax cuando entró al circo, y más específicamente su relación con Rivit. En cierto punto él tiene una conversación con ella, en donde le cuenta una discusión que tuvo con su madre, en donde después de decirle algo personal, porque ella no lo consideraba un hombre, ella lo insultó y se burló de él. Pero después, lo abrazó, y él la empujó con todas sus fuerzas. Después de decirle eso él piensa que habló de más, y aunque ella le asegura que mantendrá lo que hablaron en secreto, él al día siguiente actúa como si nunca hubiera tenido esa conversación, escudándose diciendo: Tú dices sobre... Te mentí, sí sabías, ¿no? Me lo saqué todo de un fanfic de Wattpad que leí una vez. Nah, ¿te lo creíste? Y así nace el Ajax que todos conocemos. En una aventura, Ajax tiene una discusión con Rivit, que termina con ella diciéndole que no lo va a volver a molestar. Y los días pasan con normalidad, hasta que llega el día en el que Rivit se abstrae. Desde ahí nos muestran sucesos que ya conocemos, la llegada de Pomni al circo, la abstracción de Kauzmo, la discusión del capítulo 6, la bola de aventura del capítulo 7. Y de repente nos llevan a una habitación en donde solamente está Ajax. Pomni se acerca para darle un abrazo, y en el camino nos dan vistazos del pasado de Ajax. Recuerden que esto es importante porque... Está bien, ya me callo. Cuando le da el abrazo parece que lo van a liberar de la abstracción, pero al final no.
Muy buena elección en mi opinión. Y solamente crean un lugar oscuro para que esté tranquilo. Y ahora nos muestran la redención de Kane. Otra parte en la cual me voy a abstener a dar mi opinión, esta decisión la tomo porque con este personaje tengo una queja que voy a desarrollar más a fondo en la última sección. Acá nos muestran a Kane en el vacío, de repente aparece una puerta y Kane va hacia su dirección. En su camino llega a un punto en el que deja de levitar y se dirige caminando, de repente ve que no hay más camino, entonces decide hacer un puente con figuras geométricas hasta llegar a la puerta. Y una escena llena de significado, pero si le quitamos eso es literalmente Kane caminando por 5 minutos. Al entrar a la puerta nos muestran lo que es, al parecer un timelapse de Kane aprendiendo de los humanos, y con eso va otra vez al circo. Ahí también se quita a su hermano, pero siendo sincero no entendí esto la verdad. Después de eso les muestran a los protagonistas lo que están haciendo sus variantes humanas. Y fin. ¿Crees que soy un perturbado feto de polluelo en un huevito que aún está sin abrir? Pues no lo soy. ¿Qué hipócrita, no lo creen? Acá en esta sección tengo que hacer una mención a Goosewords, porque si tengo que profundizar en Iax, sí o sí tendría que mencionar a su creadora en cuestión, y aunque sí ya sé que esta sección se puede llamar Goosewords y su obsesión por proyectarse en personajes. Esto quiero tomármelo en serio. Miren, como la mayoría de gente sabrá, Goosewords es una persona transgénero. Teniendo eso en cuenta podemos ver en muchos personajes que dejó partes de lo que era ser una persona de esta comunidad en cuestión. Zooble representando lo acomplejada que se sentía por su cuerpo, Gangler representando el infierno que fue trabajar 5 años en un McDonald's, y Iax representando la peor parte que puede sentir las personas de cualquier comunidad, siendo la negación. Muchas veces Iax ha llegado a hacer acciones las cuales solamente hace para sentirse más hombre, como molestar a las otras mujeres del circo, y presumir lo masculino que según él era. Esto parece que lo hacía tal vez porque él tenía que convencerse a sí mismo. Esto lo podemos ver representado en la escena en donde le dice a Pomni que su cola y orejas son el pináculo de la masculinidad, pero al revisar se da cuenta que perdió su cola. Y es que Iax ya tenía indicios de que era una persona trans por lo que le contó a Rivit, que nos dan a entender que se lo dijo a su madre. Pero también podemos intuir que la reacción de su madre hiciera que viera eso como algo malo, y que se cerrará con los demás, porque demostrar eso según él mostraba vulnerabilidad, y él no quería que lo vieran vulnerable, porque piensa que si hace eso los demás se aprovecharán de él, como le dijo a Rivit en medio de su discusión. ¿Qué? ¿Para meterte en mi vida personal y usarla a tu conveniencia? ¿En serio eso piensas de mí? Y al tratar de vivir en negación es que hizo cosas las cuales él se arrepiente. Pero igualmente no se libera de la abstracción. Porque lo que nos dice Goosewords con esto es que aunque sus acciones tengan justificación, no le quitan el peso que tienen, él sabe que tendrá que pagar por eso el resto de su vida. Pero también Goosewords aparte de eso nos muestra que aunque él quiera o no siempre tendrá amigos para apoyarlo. Al final algo bonito después de todo, ¿no lo creen? Y ahora llegamos a una de las partes más polémicas en mi opinión. Gracias al cielo nadie va a ver este video, por lo cual puedo relajarme. Bueno, como todos saben, antes de que saliera el último capítulo en cines, un brasileño decidió filtrar toda la película. Esto hizo que la mayoría del fandom se quejara de lo malo que fue el final, pero cuando salió en cines, apareció sorprendentemente gente que sí le había gustado, y sinceramente yo también estoy con ellos, porque sí, el final dejó muchas preguntas al aire sin resolver, pero aparte de todo eso, al final me encantó cómo desarrollaron a Iax, como al final se cumplió el propósito de la serie, que era confirmado por Goosewords, encontrar el sentido en una vida estancada. Pero también tengo una queja con una decisión que tomaron. Miren, yo nunca vi a Kane como un villano, más bien me parecía tu jefe que intenta estar con la chaviza, por eso me pareció como por lo menos extraño el hecho que se convirtiera en un villano en el capítulo 8, pero el tema del cual me voy a quejar es justamente el por qué revivió. O sea, en el capítulo pasado nos dejaron en claro que estaba muerto, de hecho toda la primera parte del último capítulo fue sobre aceptar de que él nunca volverá, y que debemos esforzarnos para ya no depender de él, y aparece de la nada, y ni siquiera lo piensan antes de perdonarlo.
Segundo, si pusieron atención yo mencioné el discurso de Nietzsche Godis de Ad. Bueno, si prestaron atención yo les expliqué que este discurso nos enseñaba el cómo hay que formar nuestra propia moral y valores ante un dios que ha muerto. Entonces el hecho de que Kane vuelva otra vez no tiene sentido. Si ya sé que me estoy volviendo repetitivo, pero en serio, ¿por qué revivirlo cuando ya tenían todo solucionado? Ya me calmo. Pero aún así me encantó el final del Circo Digital, aunque saquen nuevo contenido sobre esta serie o no, igualmente con esto me doy por buen servido. Y tú dime, ¿te gustó el final del Circo Digital? ¿Eres un fan de Iax que dice que no debería tener ese final? Dímelo que lo estaré leyendo en los comentarios. Con esto solo me toca decir gracias Goosewords por crear semejante serie a Glitch, por no ponerle derechos de autor a tu serie y poder hacer este video en paz, y gracias a ti por quedarte hasta el final, y nos vemos en la próxima. Esperemos que no sean otros 5 meses.